¿Qué cosa? Y ahora para la segunda parte del programa tenemos aquí a un invitado que ya anteriormente lo deben haber escuchado en Misterios al Atardecer. En la primera parte estábamos hablando sobre los evangelios apócrifos, ¿no? Incluso leí algunos párrafos de un par de ellos, pero qué mejor que un sacerdote católico para que nos dé también su punto de vista al respecto. Es el padre Carlos Vergara desde la ciudad de Huaraz y está nuevamente, después de muchas lunas, aquí en Misterios al Atardecer. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Un saludo para ti, de manera especial desde Huaraz y para toda la gente que te sintoniza, y felicitarte también por tu programa. Gracias por esta nueva invitación. Gracias a usted, más bien, por su tiempo y por lo que ahora nos va a decir. ¿Cuál es la opinión que tiene usted o que tiene la Iglesia también, la Iglesia Católica, respecto a estos textos no canónicos y por ende conocidos como los evangelios apócrifos? ¿Qué nos puede compartir sobre el particular? Bueno, los evangelios apócrifos, como sabemos, aparecieron sobre todo en los primeros siglos del cristianismo como una forma de cubrir las ausencias sobre los diversos misterios de la vida de Jesús y de toda la revelación. En ese sentido, en ese esfuerzo de cubrir esos vacíos, porque definitivamente los libros canónicos no revelan todo el contenido de la revelación, al menos en forma escrita. Entonces surgió, digamos, un grupo de personas que han intentado cubrir esos vacíos, quizás valiéndose de informaciones que no necesariamente se prestan a la oficialidad de lo que ocurrió con la vida y los misterios de la vida de Jesús. Entonces, en ese esfuerzo, al hacerse esos préstamos no oficiales, es que han surgido diversos escritos a base de relatos sobre algunos aspectos de la vida de Jesús. Por otra parte, este esfuerzo, según los estudios que se han realizado en las investigaciones bíblicas, parten más bien de ese esfuerzo racional, dejando un poco de lado, digamos, la transmisión que venía desde la fe que se tenía en Jesús en esa época primitiva. Entonces, cuando se parte de los presupuestos de la razón, se desemboca en aquella época en lo que nosotros llamamos la gnosis. Es decir, con estos escritos prácticamente se da como un carácter de oficialidad al gnosticismo. ¿Y qué es el gnosticismo? Pues el gnosticismo es un movimiento cultural, por decirlo así, de una manera general, ¿no? Porque tiene diversos modos de definir, porque esto es una escuela grande, un movimiento grande. Podríamos decir que es un movimiento cultural que intenta, y siempre será así su cometido, digamos, de explicar los diversos misterios que se han suscitado en el mundo. Y sobre todo cuando se trata, pues, del carácter de revelación de Dios con la persona de Jesús. Entonces, la gnosis intenta explicar, dejando de lado los presupuestos de la fe y arraigándose bastante en los presupuestos de la razón. Y es en ese camino que intenta explicarse racionalmente, de tal manera que va a ir incluso excluyendo algunos datos que responden a un carácter sobrenatural, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente lo sobrenatural no entra tanto en los terrenos del gnosticismo, más que sí intentar explicarlos, pero al final quedando en el misterio, ¿no? Entonces, al verse envuelto, digamos, todos estos escritos dentro de un contexto gnóstico, es que la Iglesia posteriormente descarta estos libros de manera canónica porque no responden, digamos, a la dimensión sobrenatural de la vida de Jesús y otros aspectos de carácter bíblico.
Por eso es que ya con el tiempo lo consideran como apócrifos, es decir, que no responden a lo que quiso decir Dios con estos elementos de revelación que Él ha dado. Más bien se da como una interpretación muy humana, y es por eso que no pueden considerarse como libros sagrados. Esto es lo que te puedo decir de momento, Fernando, con esta pregunta que es de pronto, digamos, de una manera intempestiva, pero eso es lo que yo tengo ese concepto, ¿no?, acerca de los evangelios apócrifos. Ahora, podría surgir también una pregunta, ¿no? ¿Tienen algún carácter positivo estos libros apócrifos? Y justamente ¿no? Eso era lo que le iba a preguntar, también de manera intempestiva, como usted dice, porque pues por ahí se encuentran informaciones entre los eruditos, los estudiosos, que mencionan que quizá en algunos de estos evangelios, como quizá el muy conocido evangelio de Tomás o Santo Tomás, que pudieran albergar efectivamente tradiciones orales que tienen base histórica en la vida de Jesús, o sea, que no quedaron compiladas en los evangelios canónicos, como dicen al final del evangelio de San Juan, ¿no? De que si se narraran todos los hechos de la vida de Jesús, pues no habría libros que pudieran contener ello, ¿no? Así, entonces, quizá hubo algunas cuestiones que no se pusieron en los canónicos, pero que por otras fuentes, por decirlo así, gotearon en la redacción de los apócrifos, al menos de los más antiguos, ¿no? Y también, por supuesto, algo que yo ya había comentado anteriormente en el programa, que es que algunos datos que se tienen, por ejemplo, los nombres tradicionales de los padres de la Virgen María, también salen de los apócrifos, no están en la Biblia en sí. Entonces, ¿será esto? ¿Será que en varios de los apócrifos podemos encontrar algunas perlas de realidad, perlas de sabiduría? ¿O esto es lo menos? Efectivamente, Fernando, cuando, por ejemplo, uno se pone a investigar sobre la vida de algunos personajes bíblicos, y en este caso lo ha señalado muy bien, en el caso, por ejemplo, de los padres de la Virgen María, que son Joaquín y Ana. Estos nombres, por ejemplo, no están dentro del canon bíblico a través de sus diversos libros, ¿no? Sobre todo en los evangelios. Pero la iglesia los enseña. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno ya se pone a investigar y dice, ¿de dónde sacó estos nombres? Y que la iglesia sí, de una manera que se permite para poder enseñar, y que incluso Joaquín y Ana, Fernando, tienen una fiesta que es el 26 de julio, y que cuando, por ejemplo, yo me he topado, ¿no?, para preparar la prédica para ese día, entonces uno trata de buscar y de dónde aparecen estos nombres, ¿no? Entonces, investigando un poco, descubres que estos nombres fueron sacados de un evangelio apócrifo. ¿Y esto qué nos revela? Que de alguna otra manera, algunos datos sirven para poder al menos cubrir, como te decía inicialmente, algunos vacíos que muestran los evangelios canónicos. Entonces, sirven para cubrir. Ahora, ¿con qué razón? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de explicar mejor la acción salvadora de Dios a través de los diversos personajes bíblicos. Y como no afecta tanto, digamos, a una blasfemia o una herejía, en el sentido de que uno puede decir, no, esta es una invención, ¿no? Más allá de pensar de esta manera, la iglesia, si permite que se enseñe, es porque está comprobando o ha comprobado que realmente eso obedece a una verdad suscitada dentro de la historia. Ahora, con esto no queremos avalar todos los contenidos de los evangelios apócrifos, ¿no? Por ejemplo, nada más en la vida de Jesús, ¿no? Sobre todo, ¿qué pasó con la niñez de Jesús o en su adolescencia, ¿no? Por ejemplo, algunos evangelios apócrifos muestran en la niñez de Jesús a un niño, por ejemplo, que hace milagros, ¿no? Eso, por ejemplo, ya no obedece, digamos, a la revelación bíblica, en el sentido que Jesús no hizo ningún milagro hasta bien entrado a su vida de ministerio.
es decir, cuando empieza a anunciar el reino de Dios, ¿no? Por ejemplo, ese dato ya se descarta y que podría haberse añadido, digamos, como un dato que ofrecen los evangelios apócrifos. Pero al no responder al carácter de la naturaleza de Jesús en el sentido humano y divino, se descartan esos datos que podrían aportar a la revelación bíblica y simplemente se deja de lado. Entonces es como una doble dimensión esta realidad de los evangelios apócrifos. Algunos datos los toma la Iglesia porque no afectan a la naturaleza e identidad del carácter de revelación de Dios, y hay otros que sí afectan, ¿no? Entonces la Iglesia los descarta y simplemente los deja de lado. Eso es lo que podría responderte frente a esta pregunta y de lo que estamos comentando, Fernando. Sí, entre los datos que mencionó respecto a la niñez de Jesús que están en los apócrifos, llama la atención esta de las figurillas de barro que él habría hecho de unas aves, y creo que lo reprendieron o algo así, ¿no? Porque en el judaísmo estaba prohibido la representación de imágenes, y entonces él con su poder las transforma en aves de verdad y les dice que se vayan volando. O creo que también había cuenta uno de los apócrifos, ¿no? Que había un niño que lo estaba molestando, algo así, y él hace que muera, y de ahí por una petición de que lo perdonen y todo, lo revive, ¿no? Este tipo de cosas que evidentemente están reñidas con la imagen de Jesús que nos muestran ya los evangelios canónicos, que básicamente nos hablan de Jesús en los momentos previos a su vida pública y todo lo que vino después, ¿no? Ya la vida pública, esos años, hasta su muerte y resurrección, ¿no? Entonces, evidentemente por esto no han sido aceptados estos textos, que son bastantes. Así es, Fernando. Y esto se puede notar bastante en esa película, ¿no? Que normalmente suelen pasar por Semana Santa, en esa película que se llama Un niño llamado Jesús, Okay. que está enteramente inspirado pues en un evangelio apócrifo, ¿no? Y esto es importante también pues enseñar, indicar a los católicos y también a la gente que no son católicas, ¿no? ¿Cuál es digamos, la fuente de donde se inspiró esta película? Para que la gente pueda tener en cuenta también, ¿no? Porque hay gente católica que cree que digamos, está dentro del contenido, dentro del conjunto de la revelación bíblica oficial, y hay gente católica que lee un poquito más, ¿no? Investiga más, se culturiza más y dice que esto proviene de los evangelios apócrifos, ¿no? Pero de todas maneras siempre es importante la enseñanza a través de tus comentarios, a través de estas entrevistas que tú haces, Fernando, así como otras personas, para ir deslindando poco a poco, ¿no? Y que la gente vaya conociendo más y más. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando.
La música de los enigmas también suena en Misterios al atardecer. Elemento nacional en Misterios al atardecer. Lecciones y misterios con Fernando.